Lamentablemente, los clientes muchas veces llegan al diseñador como quien va al dentista, ¿no? Nadie quiere hacer la consulta, no es un momento grato, a veces es hasta una inversión costosa. Eso ya marca lamentablemente unas condiciones del intercambio que tienen que ver con la urgencia. Encaramos la cuestión a veces no con el enfoque más adecuado. Y entonces ahí radica un primer punto para considerar desde lo que es una dinámica de la venta. Y de nuevo, qué mejor ejemplo que nuestra propia venta antes de empezar el proceso de diseño, que se traducirá a posteriori en ventas para nuestro cliente. Empecemos por ahí. Yo puedo haber presentado un plan muy bien delineado que ataca los puntos focales más importantes de la estrategia y hasta con un precio competitivo en términos del mercado en el que uno se está manejando. Pero bueno, se presenta una primera dificultad, que es una dificultad, si se quiere, psicológica o una traba mental, por falta de una mejor palabra. Se reduce en esto. Bárbaro. Yo te doy esta plata X, este dinero que vos me estás pidiendo en términos de presupuestos y honorarios. Y yo como cliente, ¿qué obtengo? ¿Cuál es el retorno? ¿Qué garantía tengo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Reflex con Ignacio Vega. Hoy vamos a tratar un tema muy particular que tiene que ver con el diseño, la creatividad y las ventas en términos de la performance comercial de un emprendimiento, una marca o un negocio. Bueno, lógicamente la relación entre diseño, creatividad y ventas es una relación natural que va ligada estrechamente, porque a todos nos gusta crear, a todos nos gusta empujar los límites de lo posible, pero en definitiva no nos olvidemos que el objetivo de todo esto es vender. Nada inútil puede ser verdaderamente bello. Ya se trate de una ONG o de una compañía multinacional, todo lo que nosotros hacemos en definitiva está ligado a una funcionalidad comunicacional y de negocio. En tanto y en cuanto ese objetivo no se alcanza, no se puede decir que un diseño es verdaderamente funcional y adecuado. Dicho esto, vamos a analizar las cosas un poco más desde el llano y desde la diaria, como para ofrecer un punto de vista de cómo funciona la cocina del diseño y cómo esto se relaciona con el mundo de las ventas y de la performance comercial. Entonces, para mí como primera recomendación, tengo que pensar que mi cliente en un proyecto de diseño no es mi cliente. No es la persona que yo tengo enfrente literal y directamente que paga por mi servicio, sino el cliente de mi cliente. Yo a la hora de trabajar todas las etapas de mi proyecto, tengo que estar pensando en el usuario final, en la persona que efectivamente va a hacer uso en primera persona y en directo del producto o servicio que mi propio cliente ofrece al gran público. Pero concretamente hablando, algunos tips prácticos y aplicables que nosotros como diseñadores tenemos que considerar, que podemos tener en cuenta, son los siguientes. Primero que nada, realizar una investigación profunda al respecto de la marca. Si yo no entiendo la problemática, el desafío que tengo enfrente en profundidad, muy difícil que yo pueda operar y que pueda crear soluciones a la medida de la situación concreta y de las necesidades de la marca. Ese es el primer punto. Como segundo punto, tiene que haber una claridad en la propuesta de valor. Todos los elementos tienen que estar alineados en una forma coherente y sistemática para que se vislumbre y se entienda de qué me está hablando la marca y cuál es la propuesta de valor concreta que ofrece y que trae al mundo. Nuevamente acá les menciono lo que decía hace instantes, poder posicionarse en la cabeza del cliente de mi cliente, o sea, del usuario final del producto o servicio. En tanto y en cuanto tenemos esa capacidad de visualización y de ponernos en los zapatos del usuario final, más fácil nos va a resultar nuestro trabajo y más efectiva va a ser nuestra estrategia. Tercero, tener en cuenta las jerarquías de la información y la manera en que se comunica en forma sistemática y ordenada a nuestro público y se le hace llegar los distintos mensajes. Esto significa no solo jerarquía desde el orden y la secuencia en que se presenta la información en cada una de las piezas de comunicación, sino también desde lo estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Dosificar la información y los estímulos que uno le hace llegar al público de una manera sistematizada, ordenada y jerarquizada. ¿Qué logramos con esto? Que bueno,
la información sea más digerible, sea más comprensible y esté dosificada de una manera correcta y de una manera que tenga sentido para nuestro público objetivo. 4. Prueba y error, testeo e iteración. No hay que tener miedo a la experimentación también en esto. Si bien es recomendable trabajar todo lo que se puede en la cocina, hacer todos los testeos necesarios antes de lanzar al mercado, no hay que tener miedo al error. Tratemos de minimizar los errores, obviamente, no vayamos al tuntum probando por probar, pero entender también que si algo no arroja los resultados que uno está esperando, nunca es tarde para corregir, nunca es tarde para redireccionar el curso hacia el objetivo o el norte que uno tiene. La prueba, el error, el testeo, la iteración, recalibración y rediseño también forma parte de nuestro proceso creativo. Y bueno, en la medida que uno lo comunica al cliente de una manera inclusiva y lo hace partícipe del proceso y de que esto no es una ciencia exacta, sino que muchas veces al lidiar con lo humano, lo social, es falible y requiere atención, requiere calibración y correcciones, pues bueno, lo hacemos más funcional y conducente al final del día. 5. Coherencia entre marca y mensaje. Es importante respetar lo que se llama tono de voz de la marca en cada uno de los estímulos, en cada uno de los nuevos mensajes que sacamos al mercado. No dejarnos llevar por las modas, no dejarnos llevar o influenciar por alguna tendencia de moda en un momento o algún pedido puntual de algún directivo de la empresa, que está bien escucharlo y está bien nuevamente llevar adelante un proceso inclusivo tratando de escuchar la mayor cantidad de voces y obviamente teniendo una temperatura clara de lo que pasa en el mercado, de lo que pasa en la calle, pero sí tratar de tener una línea, una columna vertebral que nos guía, que nos orienta y que al final del día construye un tono de voz, construye una sistematicidad y construye una identificación en la manera en que la marca comunica. Y como último punto, entender que el diseño es una herramienta de venta. Está ahí para lograr objetivos. No está ahí para pintar por arriba de las cosas, no está para adornar. Está para cumplir una función. Y esa función es una función primeramente comunicacional y, por consecuencia, performativa o de resultados. ¿Sí? Resultado de venta en el caso de las organizaciones con fines de lucro y resultados de tipo más social o de un impacto de mejora o cambio o concientización al respecto de un tema puntual en el caso de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, como pregunta, como prueba de fuego en este último punto es, ¿funciona o no funciona? Uno no tiene que enamorarse de un diseño, no tiene que embelezarse con algo y ser como Pigmalión, sino efectivamente entender que lo que estoy creando es una herramienta de comunicación. Y entonces, como tal, la tengo que someter a prueba, tengo que verificar su performance y tengo que hacer las correcciones y las recalibraciones necesarias si el caso lo amerita y si los resultados que yo estoy consiguiendo no son los resultados deseados. Hay que estar abiertos a eso y también forma parte del proceso de diseño. Bueno, mis estimados, esa era la reflexión del día. Esa era la información que yo quería compartir con ustedes hoy. Si les pareció interesante o les abre nuevas ideas e invita al debate, por favor recuerden, den like y suscríbanse, dejen sus comentarios y vamos a seguir entre todos participando de este intercambio de ideas. Como conclusión final y para redondear, el diseño, tal como vimos en el episodio de hoy, puede generar ventas, pero solo si se acompaña con una estrategia adecuada. Hay que demostrar valor, ponerlo en primer plano, comunicarlo de forma adecuada y recordar que hay que hacer un seguimiento efectivo de la performance de nuestro diseño en el mundo real y estar abiertos a realizar los cambios y recalibraciones que sean necesarias, porque eso también forma parte del proceso y es lo que al final del día nos va a entregar los resultados que están buscando. Tal vez no estemos en Wall Street, pero eso no nos va a impedir obtener resultados de negocio impactantes. Con creatividad, inteligencia y un poco de paciencia, no hay desafío que no podamos superar. Gracias por compartir conmigo este espacio y sigamos conectados para más ideas y reflexiones al respecto del mundo del diseño, la creatividad, la innovación, el arte y la cultura.
Hasta siempre.